la España de los 80 su nombre era sinónimo de éxito. Mario Conde, el genio de las finanzas y el hombre que ponía nerviosa a la clase política. Con fama de conquistador puso de moda la gomina. Amante fiel de su tierra, Galicia, donde pasa la mayor parte de sus días. Ha pasado por la cárcel en 2 ocasiones por su relación con el caso Banesto, aunque este mismo año Hacienda le ha exculpado del blanqueo de capitales. ¿Cuál fue entonces su papel? ¿Por qué tanta gente le quiso y le odió tanto a la vez? Muchas preguntas que hoy el exbanquero responderá. No podríamos hacer un recorrido riguroso por las últimas décadas de la historia política, económica y financiera de nuestro país sin nombrar a Mario Conde, y difícilmente podríamos encontrar tampoco un personaje que aunase en los 3 ámbitos tanto carisma y poder mediático. Nacido en la localidad pontevedresa de Tui, destacó siempre por su extraordinaria capacidad de estudio. A base de poner el despertador a las 4:30 de la mañana, con 24 años, aprobó las oposiciones de abogado del Estado con la mejor nota de la historia de este cuerpo. El joven Mario estaba destinado al éxito. Y así fue. Con 39 años ya había llegado a la cúspide del poder financiero presidiendo Banesto. Nosotros hicimos en nuestra época de Banesto lo mejor que supimos. Pero años más tarde, su gestión al frente del banco le somete a varios procesos judiciales. Que al final no habrá una peseta de Banesto en mi bolsillo. Y acaba yendo a la cárcel. Pero nadie como él ha sabido resurgir de las cenizas. Hoy, el hombre más popular de los años 90 se enfrenta a su pasado, a su presente y a su futuro en 6 mujeres sin piedad. ¿Cómo ha vivido Conde su último ingreso en prisión? ¿De dónde procede el dinero que pretendía repatriar? ¿Cuál es su estado anímico tras el último revés judicial? Todo ello se lo preguntaremos a él. Muy buenas noches, bienvenido a 6 Mujeres sin Piedad. Buenas noches. Encantado, buenas noches. Bueno, usted ha tocado el cielo y el infierno en una misma vida y aún encima lo ha hecho sin perder un ápice de elegancia. Aunque bueno, hoy vemos que viene en vaqueros, ¿no? Ha elegido un look más sport, más informal, al que no nos tiene acostumbrado. ¿Cómo ha sido eso posible? Es que el cielo y el infierno es muy relativo, ¿no? Uno se cree que por andar paseando por las alfombras de Banesto eso es el cielo, y yo te puedo asegurar que en el entorno de las finanzas hay mucho demonio. Y sin embargo, en la cárcel, a lo cual llamas el infierno, uno se encuentra con uno mismo, y cuando se conoce es lo más próximo al cielo, porque para conocerte a ti mismo es necesario que te pongan en una situación límite para saber lo que puedes hacer y lo que no. Así que cielo e infierno es relativo, y lo importante es ser uno mismo, con vaqueros, sin vaqueros no, porque sin vaqueros se arma la gorda, pero bueno, con vaqueros, sin vaqueros, en el arriba, en el abajo, lo importante es que tú seas tú, y si tú eres tú, pues no cambias, nadie te cambia. Bueno, se ha escrito de todo sobre usted. Perdona. Se ha escrito de todo sobre usted, ¿Cómo? de su etapa como banquero, de sus oposiciones, abogado del Estado, de su etapa como preso, pero ¿quién es Mario Conde? ¿Cómo fue su infancia? Fíjate, cuando estaba en prisión, creo que fue la segunda vez que me metieron, mi mujer, Lourdes Arroyo, dijo una frase que yo leí con cierta emoción cuando estaba en la celda: nadie conoce al verdadero Mario Conde. Yo creo que no lo conozco ni yo. Quiero decir que hasta que no te pones en situaciones límite. Yo creo que, bueno, toda mi vida he trabajado, nada me ha tocado en una tómbola. Y probablemente la etapa más dura es esa, cuando te meten en prisión y tienes que hacer la oposición más difícil. Es decir, la gente en prisión muere, se vuelve loca, no aguanta. Y a mí me han metido 4 veces. Y espérate, vamos a ver. Me han metido 4 veces y la verdad es que he conseguido aguantar, ¿no? ¿Quién es Mario Conde? Pues una persona que da igual, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en prisión, en Banesto, que siempre se mantiene con un mínimo de coherencia y con un respeto por sí mismo, ¿no? Pero ¿cómo fue su infancia? ¿Sus padres? ¿Sus hermanos? ¿Cómo fue? Yo nací en Tui, mi padre estaba destinado allí conocí a mi madre. A los 8 años me fui a Alicante, en Alicante lo pasé muy bien. La primera vez que me enamoré en mi vida era con 15, 16 años en Alicante. Luego me fui a Deusto, estudié en Deusto, luego mi padre me dijo que hiciera abogado del Estado.
Y yo creo que lo hice por mi padre, porque yo no sabía lo que era ser abogado del Estado, pero él sí, porque era funcionario de Hacienda, y yo lo entendí como un servicio al amor a mi padre. Y luego, pues, la vida me fue llevando por caminos complicados, de los que hablamos. Galicia es la tierra que tanto adora. ¿A dónde me llevaría a pasar una jornada de campo, a cenar con vistas y a pasar una tarde en la playa? ¿Pero qué preguntas es esa, Patria? ¿A mi casa? ¿Eh? A mi bueno, casa, maravilloso, hombre, por favor, mi casa está en el campo, tiene vistas, cenaríamos juntos, pero ya había más que puedes pedir, Patria. ¿Y la playa? ¿Tenemos playa? Bueno, un ratito, se tarda una hora mientras vamos rematando la conversación. ¿A cuál vamos? Playa América. Playa América porque era donde yo fui de pequeño y donde aprendí a andar y donde aprendí a muchas cosas, ¿no? Entre otras, a ver cómo mataban al perro que yo más quería en mi vida. Y cuando lo mataron y lo enterraron en esa playa, yo fui a tratar de desenterrarlo porque con 9 años no entendía lo que era la muerte. Mucho menos que alguien matara a nadie. Le voy a hacer un ejercicio. Un espectador nuestro esta noche está hablando con su mujer, están terminando de cenar y le dice: voy a ver 6 mujeres sin piedad, que está Mario Conde. Aquel que complete la frase. Tienes todas. Como me ha tocado vivir tantas vidas en una vida, aquel que ingresó en prisión, aquel que fue presidente de Banesto, aquel que fue el número 1 de la historia de abogados del Estado, aquel que, según dicen, se llevó dinero de Banesto, aquel que pues, parece que ahora no, aquel que la metió 4 veces en la cárcel. Aquel, así se resume, ¿no? Había una canción de alguien que decía: ¿y cómo es él, no? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pues ese. Buenas noches, Mario. Hola, hija. Un estudiante brillante, capaz de, con 24 años, aprobar las oposiciones de abogado del Estado. Nada fácil. Y además con la mejor nota de la historia de ese cuerpo. Eso dicen. ¿Cómo recuerda aquella etapa? Y también, otra pregunta, ¿qué consejo le daría a un estudiante que está en su misma situación y que quiere continuar con la trayectoria como la que usted tuvo? Pues mira, aunque parezca mentira, la etapa de la oposición es de las épocas felices de mi vida, ¿no? Porque a mí me encanta estudiar. Y yo cada día que estudiaba, yo me levantaba a las 4 menos cuarto de la mañana, estudiaba hasta las 9, a las 9 venía mi madre, me daba un café, luego seguía estudiando hasta la 1:30, a la 1:30 venía mi entonces novia, comíamos juntos, volvía a las 3, y luego estudiaba hasta las 9 de la noche. Pero yo notaba que cada día aprendía. O sea, no era un estudiar por estudiar para sacar una oposición de abogado del Estado, que sí, sino porque estaba aprendiendo cómo funciona el mundo y a mí me tenían que levantar del estudio, ¿no? Es una etapa muy, muy, muy feliz. ¿Y qué consejo le daría? Pues que todo es constancia y que dedique muchas horas. Yo saqué el número 1 por varias razones. La primera te lo voy a decir porque cuando pregunté ¿cuánto se tarda en ser abogado del Estado? 5 años. Muy bien. ¿Y cuánto se estudia? Pues 6 horas. Dije, bueno, pues yo voy a estudiar 14. Y en vez de 5 lo voy a sacar en 2. Bueno, lo saqué en 1,5. O sea, lo importante es no rendirse, no tener miedo, no desfallecer. Luego apruebas o no apruebas, pero aunque no apruebes, eso te va a servir para mucho en la vida, te va a servir para mucho. Mario Conde, buenas noches. Perdona, que voy para atrás. En esta entrevista nos Esto queda... de las sillas para que me maree ante las preguntas. Pero a partir de ahora, como dice Patri, siempre se sigue el mismo patrón. O sea que es fácil. En esta entrevista vamos a intentar que nos cuente muchas cosas, pero ¿se sabrá algún día todo lo que Mario Conde dice que sabe y que por ahora no puede o no quiere contar? No sé qué verbo sería el correcto ahí. Hay una cosa muy importante, mira. Hay que aprender a saber guardarse las cosas yo diría que hasta por educación y por dignidad. Cuando tú has tenido acceso a una información en función de tu cargo y alguien te ha confesado, has visto o has vivido cosas, no son tuyas esas cosas. No son tuyas. Y cuando para defenderte tienes que contar las penurias de los demás, mal asunto. Entonces, ¿se sabrá algún día? Bueno, yo he contado algunas cosas, bastantes cosas, pero me he guardado todas aquellas cosas que no sirven para que se me comprenda, sino que solo servirían para hacer daño. Y contar cosas para hacer daño a los demás es de mala gente. Así que hay algunas cosas que nunca se sabrán. Pero, ¿ha tenido alguna vez la tentación? ¿Es una información que podría desestabilizar el sistema del que tanto habla usted y hablaremos ahora? Cuando escribí mi libro, el sistema lo hice procurando evitar los nombres y apellidos.
Posteriormente, cuando escribí Memorias de un preso y Días de gloria, hay nombres y apellidos, porque si no es un rollo, pero te aseguro que en los espacios en blanco, entre las líneas, hay muchas cosas que no hay por qué contar. Todo lo que cuentes para hacer daño a los demás dice muy poco de ti. Quiero que mire a la pantalla este titular de prensa que vamos a ver de hace unos meses, en el que dice que Hacienda les culpa del delito de blanqueo de capitales 2 años después de haber sido detenido. ¿Qué sintió cuando el perito confirma que usted era inocente? Mira, cuando me detienen el día 11 de abril, que por cierto me iba a la Feria de Sevilla y entre otras cosas me la quitaron, pues... Muchas más cosas, supongo. No entendía lo que pasó. No entendía por qué me detenían, ¿no? Y bueno, entonces cuando leí el auto que decían que era por blanqueo de capitales de dinero de Banesto, dije, esta gente no está bien de la cabeza. Me sentaron delante del juez el día 13 de abril y yo le dije, mire señoría, le voy a decir 2 cosas. La primera, que están equivocados, que no tiene nada que ver con Banesto. Y la segunda, que se lo demostraré. Y además le añadí, y por fin será la oportunidad para terminar con la historia de las apropiaciones indebidas de Banesto. Bueno, pues no me creyó, ¿no? Y me mandaron a los calabozos de la Guardia Civil. Y ese es uno de los momentos más dolorosos de mi vida, ¿no? La gente habla del dolor. Yo aprendí lo que era el dolor cuando murió mi mujer. Y el otro día también aprendí el dolor cuando mi hija estaba al lado, en el calabozo al lado, y me dijo, papá, ¿qué hago aquí? Ese mismo día mi nieto empezaba con un tratamiento duro y no podía asistir. Aquello fue todo un contrasentido. Desde ese mismo día yo trabajé para decirle al juez que le demostraría que no. No fue fácil, pero lo hice. Y cuando el perito de la acusación, porque no es el perito de la acusación, el perito del fiscal, dice que ese dinero nada tiene que ver con Banesto, pues sientes 2 sentimientos, ¿no? Por un lado, ese dolor de recordar aquellos instantes. Y por otro, en el fondo, dar gracias a Dios de que por fin, un perito certifique que no hubo. ¿Y cuánto le costó conseguir eso? Pues me costó muchísimo, porque fíjate que yo tenía que, como ese dinero proviene de antes de mi etapa de Banesto, del año 1980 y 87, y resulta que los bancos no guardan información de más de 10 años, pues me querían dar la información de solo 10 años, pero es que a mí con eso no me llegaba, porque yo tenía que demostrar que venía de otro momento histórico, ¿no? Bueno, tuve que convencerles de que estaba en juego la inocencia. Y gracias, por segunda vez en mi vida, a una fiscal suiza que ordenó que se diera absolutamente todo, se dio toda la información, vino a España, le examinó un perito. Me costó bastante. Pero yo tenía que hacerlo, yo tenía que pelear por eso. Yo no podía dejar que eso pasara así. Insisto que en ningún caso. Porque cuando se han metido conmigo, bueno, yo, como antes decía, aguanto. Pero cuando ves a tus hijos injustamente en un calabozo, 2 días, tenía que hacerlo. Y afortunadamente lo he conseguido. Don Mario, al Dime. hilo de lo que ha estado contando, ¿de dónde provenía el dinero exactamente? De 3 operaciones. Una era de antibióticos y la otra era de otro laboratorio, para no mencionar el nombre. Una es del año 1982 y la otra es del año 1987 y yo ingreso en Banesto en el año 1988. O sea que es imposible. Sencillamente, a estos efectos la procedencia del dinero es relativamente irrelevante, porque si existe antes de que yo esté en Banesto hay algo seguro que no puede ser de Banesto, ¿no? Son operaciones muy importantes en las que yo intervine y que, como era normal en aquellos años, algunos preferían pagar unas cantidades fuera de España. Yo en aquel año, para que te hagas una idea, declaré en España 13.000 millones de pesetas, unos 100 millones de euros, y ese otro dinero eran unos 10 millones. ¿Y por qué decidió repatriarlo de esa forma? Por 2 razones. La primera, porque no había más remedio. Es decir, cuando
me quitan del banco, no solo me quitan del banco, sino que me congelan toda fuente de ingresos y toda fuente de acceso a la banca. Porque el Banco de España tiene un tal poder sobre la banca que te corta circuito. Te voy a poner un ejemplo. Mira, necesitamos presentar un aval para un recurso. Mi mujer tenía en ese momento ella 5 millones en la cuenta y el aval era de 500.000 pesetas. Y el banco dijo no, por orden del Banco de España. Cuando el sistema se pone en marcha, es muy complicado, domina todos los resortes del poder, todos, y es implacable. Y como teníamos que vivir y no teníamos otra fuente de ingresos, teníamos que traer el dinero. No había otra forma. Pero fíjate, si no lo hubiera traído, no hubiera pasado nada. Es decir, es un contrasentido. Tú traes un dinero que tienes y lo traes para ser invertido en tus empresas, para pagar las nóminas, para pagar a proveedores, etcétera, etcétera, y entonces haces blanqueo. Ahora, si en vez de traerlo te lo llevas a Hong Kong o a las Islas Filipinas, es que... Pero en fin, es así. Mario, ¿y quién es Juan Abelló? ¿Qué relación tenía con él? Juan Abelló es una persona a la que yo he querido mucho, y de hecho yo, cuando quieres mucho, mucho a una persona, no se olvida, ¿no? Es una persona decisiva en mi vida, porque gracias a él tuve una plataforma, ¿no? Es decir, yo podía haber sido un abogado del Estado muy listo, muy tal y muy cual, pero si Juan Abelló no me hubiera dado la plataforma de estar situado en antibióticos, mi vida hubiera sido otra. Desde luego esta no. No sé si mejor o peor, ¿no? Y por tanto es una persona a la que he querido mucho, que ha sido decisiva en mi vida, con la que hoy no tengo casi relación, pero no tengo relación externa, pero relación interna sí. Porque cada vez que pienso en mi pasado, la figura de Juan Abelló está ahí presente y con sonrisa y con agradecimiento. ¿Y por qué se desgasta esa relación a día de hoy? Eso es muy complejo. Mira, cuando entras en los juegos del poder, es terrible. El poder da miedo. Lo mismo que sucede cuando entras en un proceso penal, ¿no? La gente se viene abajo. Yo no quiero decirte con esto que Juan se viniera abajo, sino que vivíamos peligrosísimamente en Banesto. Vivíamos en contra de un poder socialista que quería ocupar la banca y nosotros habíamos representado en ese momento un obstáculo al proceso de ocupación del socialismo y se emplearon todas las armas. Y es normal que en un momento determinado una persona, pues... Pero vamos, no lo hizo con ningún ánimo de traicionarme, ni de dañarme, ni de nada de eso. Sencillamente eligió un camino que uno tiene que saber comprender, porque lo mío era prácticamente suicida, como se ha demostrado con el paso del tiempo, ¿no? La venta de la farmacéutica Antibióticos SL a los italianos Montedison por 58.000 millones de pesetas fue hasta entonces la transacción más importante. Pero, ¿cómo cambió su vida a partir de ese momento? Pues esa es una pregunta profunda. Mira, yo ganaba dinero en antibióticos, pero bueno, mucho. Pero no tenía un capital. Entonces, de repente, con 37 años, te encuentras con una fortuna de 13.000 millones de entonces. Y me dio miedo. Y me dio miedo que eso me cambiara la vida. Porque vi ejemplos de gente que la había cambiado. Y gracias a mi mujer, a Lourdes, a mis amigos y a mí, no cambié. Pero no cambié y no quise cambiar ni siquiera de modo de comportarme, de vivir. Yo seguí con mis mismos amigos, seguí haciendo la misma vida. Hombre, lo que ocurre es que podía hacer algunas cosas que antes no podía hacer, porque cuando llegas apurado a fin de mes o lo que sea, pues dices, vamos a esquiar. Y dices, pues espérate, a ver si puedo, no sé. A partir de ese momento la pregunta ¿puedo? Se suprime. Y eso genera un vértigo, ¿no? ¿Y esto que estoy diciendo es verdad o no? Es sustancialmente verdad. Algo te cambia. Y el que diga que no miente. Pero en lo sustancial no cambié. No cambié. Entonces, ¿supuso o no supuso un cambio, un antes y un después en su vida? Desde el punto de vista patrimonial, claro. Desde el punto de vista matrimonial, no. Desde el punto de vista de las relaciones con mis amigos, no. Desde el punto de vista de poder hacer cosas que antes no hacía, sí. Desde el punto de vista de mis prioridades, arquitectura de valores, de la gente a quien quería, respetaba, no. Mario, dime. Aquí. Hablábamos antes en 2016 de esa nueva detención. ¿Cómo sintió que se viera también involucrada su propia familia? Lo que te decía antes. Verás,
Está mal que lo diga porque suena a vanidad, ¿no? Pero ya había ingresado 3 veces en prisión y había resistido. La mejor manera de laminarme, de intentar destruirme, era que mis 2 hijos se vieran involucrados en algo que nada tenía que ver con ellos. ¿Cómo lo viví? Pues eso, con profundo dolor. Y cuando salí de prisión y vi a mi hija que estaba en arresto domiciliario, y mi nieta le hizo una pregunta, quería jugar un partido de pádel. Y mi nieta le preguntó, mamá, ¿te dejan salir a jugar al pádel? Esto que puede parecer una anécdota me rompió por dentro también. Pero hoy, 2 años después, mi hija está estupendamente bien, mi hijo está estupendamente bien, nosotros estamos más unidos que nunca y ese dolor profundo de entonces se ha transformado en mayor unión, en mayor cariño y en mayor comprensión, ¿no? Mario, acaba de decir, a mí no podían laminarme atacándome solo a mí. De alguna manera eso quiere decir que el hecho de esa detención y además con su familia tenía una intención. Se lo pregunto como persona que ha estado en la cárcel y como abogado del Estado. ¿Cree que la justicia es justa en España o se cometen injusticias? Verás, que hay grados de politización de la justicia es innegable. Que sobre todo desde el advenimiento del socialismo se trató de controlar a la justicia mediante los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial es innegable. Que se cometen errores es innegable. Pero hay que ser comprensivos, ¿no? Por mucho que te duela. Yo creo que la responsabilidad de esas detenciones no provienen tanto de la Fiscalía, ni siquiera del juez, que es el que ordena la prisión, sino que todo nace en un informe, a mi juicio, demencial, que elabora la Guardia Civil, la UCO, ¿no? Y básicamente 2 personas, el teniente coronel Almansa y un teniente llamado Neira, ¿no? Si alguien lee ese informe con un mínimo de criterio jurídico y lógico, se dará cuenta que es una serie de barbaridades y que no tiene ningún soporte. Pero ¿cómo van a decir que ese dinero provenía de Banesto cuando no existía ni siquiera indicios? A mí me pareció un informe lamentable, ¿no? Yo tengo un gigantesco respeto por la Guardia Civil y me parece un horror que algunas personas, sin conocimiento de causa ni posibilidad de tenerlo, elaboren informes que acaban con la detención de personas y que comprometen el prestigio de un cuerpo al que yo, como te digo, respeto mucho. Hay que ser tremendamente respetuosos. Yo sé que lo emocional puede acabar dañando orgánicamente. ¿No se dan cuenta de que una detención de ese calibre de un padre y 2 hijos por algo que lo han hecho en unos calabozos de la UCO puede acabar dañándolo emocionalmente y consiguientemente generando una enfermedad? ¿Cómo le llamarías a eso? Entiendo que, por ejemplo, la prisión preventiva quizá le parezca una medida injusta para determinados delitos. No sé si siente pena por Oriol Junqueras, por tanta gente que está en prisión de forma preventiva. Y si entiende, por ejemplo, la sentencia de Gürtel, 50 y tantos años de prisión, y la sentencia, por ejemplo, de La Manada, 8 años de prisión. Le vuelvo a hacer la pregunta del principio. ¿Es justa la justicia en España? Cada uno lo ve desde su punto de vista. Mira, la prisión preventiva, en mi caso, y lo digo con todo respeto, y por tanto yo no albergo ningún rencor ni nada parecido, pero la prisión preventiva es cuando tienes o riesgo de fuga o destrucción de pruebas, ¿no? En mi caso, entraron en mi casa y se llevaron, porque yo se los di todos mis ordenadores y todos los de mis hijas y todas las empresas, tenían absolutamente todas las pruebas, por tanto no podía destruir absolutamente nada, ¿no? Riesgo de fuga.
pero se llevaba 20 y tantos años sometido a la acción de la justicia. Había cumplido 2 condenas que, al margen de que me parecieran justas o injustas, había disfrutado de permisos, andaba en libertad condicional. Jamás en mi vida había ni el más mínimo indicio de que yo me quisiera sustraer a la acción de la justicia. Había muchos indicios de que tal vez algunos quisieran que yo me sustrayera, porque ya si te fugas, eres responsable. En el caso... es que la prisión preventiva hay que usarla con mucho cuidado, con muchísimo cuidado. No se puede meter a la cárcel en prisión preventiva sencillamente por una sospecha. En el caso de los políticos catalanes, ¿había riesgo de fuga? Hombre, el hecho de que Puigdemont y los demás se fugaran No ayuda. les ha perjudicado. ¿Es lógico que un problema político de esa envergadura se traduzca en prisiones preventivas? ¿Esas prisiones preventivas están ayudando o están perjudicando a la solución del problema? Estos señores han cometido un delito. Júzguelos. Júzguelos. Pero yo creo que en España se ha abusado mucho de la prisión preventiva, porque es una condena anticipada. Cuando te han metido en prisión un tiempo considerable y luego descubres que no es así, la tendencia de la justicia, o de la justicia entre comillas, es decir, joder, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a pactar con él, le ponemos una condenita y una cosa de estas. No, hay que tener muchísimo cuidado. A mí no me da pena de los presos preventivos. A mí me da pena de la justicia. Porque hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. La justicia tiene que ser... Lo que es alucinante es que el jefe del secesionismo catalán, como Puigdemont y otros partícipes, estén exonerados de momento por la justicia belga y por la justicia alemana, y que aquí permanezcan en prisión. Es decir, ¿estamos en Europa? Seguro que estamos en Europa. Y en un delito tan serio como el de rebelión, los alemanes piensan de una manera y los españoles de otra. Entonces, ¿esto es una unión política o es un agregado de incoherencias? De Cataluña hablaremos más tarde, a lo mejor son los europeos los que se equivocan, los belgas y los alemanes, pero bueno, no quiero adelantarme. ¿Quién, María? Bueno, más allá del hecho de que usted siempre haya defendido su inocencia, lo cierto es que usted tiene una deuda muy elevada con Hacienda. Sí. Y bueno, ahora que se sabe que usted tiene dinero en Suiza, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no salda esa Primera deuda? pregunta. Se sabe que tenía, no queda nada, desde hace ya tiempo. 2, la deuda con Hacienda existió. Es del año, ¿estás preparada? 1988. 1988, ¿eh? Es decir, hace 30 años, sí. Proviene de la época de la venta de antibióticos. Y entonces yo pagué 3.000, me parece que eran 2.000 y pico millones de pesetas de impuestos. O sea, no se recuerda lo que pagué. Entonces, no quería pagarlo, la verdad, porque me parecía que con el robo que me habían hecho a mí de Argentia atrás, que me habían quitado 3 cuadros que valdrían hoy 30 millones de euros, pues te digo que no quería pagarlo, se lo digo, no, quería pagarlo porque me parecía que me habían quitado las acciones de Banesto, me habían quitado injustamente los cuadros y dije, bueno, pues muy bien, si además pago a Hacienda esta deuda, entonces ¿de qué como y de qué vivo? Bien, pero dicho esto, por imposición sobre todo de mi hija, que es mucho más sensata que yo, pues ya de esa deuda de 9 millones hemos pagado, me parece que 6, y hemos pedido al juez que nos ha bloqueado todo el dinero, que nos permita sacar otro 1,5 millones o 2 millones más para dejarla saldada en este año. Con harto dolor de mi corazón. Pero con la va a pagar. Harto dolor de mi corazón. Porque ya está bien. Pero bueno. Usted lleva años diciendo que... ¿Llevo qué? Lleva años diciendo que todo esto que le ha sucedido se debe a una persecución. ¿En qué se fundamenta para decir que es una persecución política desde ya el caso Banesto? En dos cosas muy importantes. En uno, que lo sé. Sí, por tanto, me fundamento en que lo sé. Mira, hace poco tuve, no voy a dar nombres, pero tuve la oportunidad de charlar. Digamos que la intervención de Banesto fue obra de 4 personas. Una de las 4. Y me contó lo que pasó. En aquel momento el señor Aznar había perdido las elecciones en el año 1993 y Felipe González las había ganado, pero sin mayoría absoluta. Le convencieron al señor Aznar de que yo quería su puesto. Sé quién le convenció.
Por otro lado, tampoco es tan difícil de convencerle, o sea que no es tan complejo. Y sé que la iniciativa de la intervención de Banesto proviene del señor Aznar y como el señor González en ese momento, por primera vez en su vida, se encuentra algo débil por la salida de Alfonso Guerra, etcétera, etcétera, deciden que la mejor manera es quitar a ese señor que tiene poder civil, que tiene poder financiero y que tiene medios de comunicación. Y te voy a hacer una consideración. Si de verdad, de verdad, de verdad, aquello tuviera un sentido financiero, ¿por qué me ofrecieron que comprarme mis acciones? ¿Por qué? Si el banco tuviera una serie de problemas graves, ¿cómo me van a ofertar dinero por algo que tiene un problema grave? Pues te lo digo, han pasado muchos años. Me dijeron, nosotros nos podemos ocupar de tu dinero. Por tanto, te podemos comprar tus acciones, tú renuncias a ser presidente y nosotros nombramos otro presidente. Y el señor Martín, literalmente, me dijo, a mí, no a un primo mío, a mí, el problema no es el banco, el problema eres tú. La pregunta es, ¿en qué me fundamento? Entre otras cosas en esto que te acabo de contar. ¿Y considera que sigue siendo un problema para ellos a día de hoy? Ahora creo que no. Ahora creo que no. Pero a medida que las cosas se estropicien, bueno. Pero sigo preguntándome, ¿qué ha desencadenado todo lo que pasó en abril del 16? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de unas detenciones que carecen de sentido basados en un informe hecho por un teniente Neira, que es una cosa enloquecida, ¿no? ¿Qué hay detrás de una prisión provisional? ¿Qué hay detrás de una prisión de una familia diciendo que hay una organización criminal cuando uno de los miembros de la organización criminal era el chofer mío, otro el chofer de mi mujer, la otra mi secretaria? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay de un tratamiento mediático absolutamente inconcebible porque te despertabas por las mañanas, por las tardes, por la noche y se abrían los telediarios? Eso sí, cuando se demuestra que todo eso era mentira, una nota a pie de página, no tienen ni siquiera la dignidad de dar al tratamiento acusatorio la misma dimensión que al tratamiento exculpatorio. ¿Qué hay detrás? No lo sé. ¿Tú que eres periodista lo sabes? No. Venga, di algo. No. Mario, le voy a hacer una confesión. Siempre he querido hacer esta pregunta a alguien, pero nunca he tenido pues, la oportunidad. ¿Cómo es vivir en la cárcel? ¿Cómo es levantarse, dormir, comer, relacionarse? Depende de ti. Si tú consideras... Vamos a ver, la cárcel la lleva uno dentro. Todos vivimos de alguna manera en una cárcel. Todos. Tenemos una cárcel de nuestro entorno, de nuestros medios, de nuestras relaciones, y no eres nunca plenamente libre. Si tú llegas a la prisión y dices, bueno, vamos a ver, Mario, esto es tu sitio. Aquí tienes que estar. Y aquí vas a estar. O sea, no te marees contándote historias macabras de que mañana va a venir un auto y te va a poner en libertad. No. O sea, te vas a tener que levantar por las mañanas, vas a oír los mismos ruidos por la noche, vas a disfrutar, entre comillas, de ese mismo olor a lejía, vas a convivir con una serie de personas que no son exactamente lo mejor del universo. En este entorno te tienes que demostrar que eres tú. Y a partir de ahí, si dentro de tu interior es capaz de hacer eso, vivir en prisión no se diferencia mucho de vivir en la llamada libertad. Eso sí, no puedes salir, no puedes tomarte una copa. Bueno, hay gente que... pero bueno... Tiene sus trapicheos. Y que había trapicheos. Y no pasa nada. Ordenas tu mente. Lo que nosotros llamamos realidad es un producto mental. Y si tu mente construye una realidad y dice, esto es lo que es, tú vives aquí y tú tienes que ser el mismo, si tienes la suficiente fuerza interior para que eso suceda, eres el mismo. De hecho, un día que vino, y te pones a leer, de hecho, un día vino mi mujer con mi hija, y entonces me hizo mucha gracia porque la recibí. Y mi hija venía con un encargo de decirme que habían recibido una información que si yo decía que el sistema funcionaba, que me pondrían en libertad. Y yo sonreí. Y ella miró a Lourdes
Y Lourdes le dijo, hija, ya te dije yo, si tu padre es así, no hay nada que hacer. Pero entonces, ¿cómo es la comida? ¿Está rica? ¿La cama está dura? ¿Se hacen amigos? Mira, yo tengo múltiples defectos. Uno de ellos es que no tengo paladar. No tengo paladar. No me gusta comer. ¿Qué le voy a hacer? No me gusta comer. Como porque tengo que comer. Y algunas personas que les gusta comer se enfadan conmigo porque se creen que el hecho de que yo no coma les estoy recriminando que ellos coman. Pero bueno, la vida es así. Y a mí no me pareció que se comiera nada mal. Para nada. Absolutamente para nada. Bueno, de hecho hay un dato. Tú ves entrar de la calle un montón, sobre todo de personas del norte de África que llegan allí, que tienen que pasar 2 veces por el mismo sitio para hacer sombra, y cuando salen están orondos, tal, o sea que allí no se envenena a nadie. Y se come, no es el mejor restaurante de Madrid. Bueno, pero es que estamos en una cárcel y lo importante es que se pueda comer bien. Se han dicho muchas cosas sobre usted, pero una de ellas fue el periodista José Apezarena, que dijo que usted era un hombre brillante que se había pasado de brillante. ¿Eso qué significa? Que quizás se pasó de listo y por tanto por eso... Me pasé de listo cuando me han metido 4 veces en prisión, pero hombre, por Dios, eso sería pasarse de tonto, ¿no? La pregunta era si comparte ese diagnóstico. Pues no, o sea, vamos a ver, ¿me pasé de listo en qué sentido? No me pasé de listo, yo lo que hice fue saber cómo funcionaba el poder. Yo llego con 30 y tantos años, yo no me gustaba la banca, nunca había en mi vida sospechado ser banquero, pero empiezo a conocer cuál es el poder. Y como lo que no soy es tonto, entendí cómo funcionaba el poder. Y no me gustó. Nada. Y algunos dicen, no, pero usted era el sistema o estaba con el sistema. Una cosa es ser y otra cosa es estar. Los sufíes dicen estar en este mundo sin ser de ese mundo. ¿Cómo no voy a estar allí? Claro que estaba allí, pero el hecho de estar allí no significaba ser de allí. Claro que me lo ofrecieron, pero no me dio la gana, porque al fin y al cabo tenía mis aspiraciones. Entonces, mi inteligencia sirvió para entender cómo funcionaba el poder y mi torpeza sirvió para explicarlo en un libro. Resulta que el día en que yo estaba en un campo en Sevilla, me llamó una persona bastante influyente en aquel momento, que se llamaba Matías Cortés. Era consejero del grupo Prisa, AINA. Y me dijo, si escribes ese libro irás a prisión. Yo dije, creo que tiene razón, Matthews. Entonces no lo vas a escribir. Dije, no, lo voy a escribir. Porque eso quedará para el futuro. Y si hoy coges ese libro que está escrito en el año 1994 y te pones a leerlo, cosa que no te la aconsejo, verás que mucho de lo que nos está pasando está en las líneas en negro y en las líneas en blanco de ese libro. Y hablando de libros. Venga. Memorias de un preso es el libro que usted escribió cuando estuvo en prisión y en él hablaba de la amistad, la lealtad. ¿Usted sintió en algún momento que las personas cuando entró en prisión le dieron la espalda? ¿Alguien a quien usted quería realmente le traicionó? Sí. Mira, cuando yo estaba en Banesto, quizás por mi mente gallega, me decían que venían a verme a mí, no. Venían a ver al presidente de Banesto, que es un concepto distinto. En tanto en cuanto que el presidente de Banesto te podía hacer un favor, te podía dar un crédito, te podía colocar a un niño, te podía hacer no sé qué. Por tanto, esos no eran amigos míos, eran amigos del presidente de Banesto. Y la prueba es que cuando yo ya me quitaron del presidente de Banesto, esos siguieron con el presidente de Banesto. Pues sí, es normal, es natural. Pero había determinadas personas que no, que se mantuvieron absolutamente fieles. Y curiosamente, 2 de las personas que más ayudé en mi vida me traicionaron. 2 de las personas a las que yo más he querido en mi vida. Pero bueno, el ser humano. Mario, uno de los aspectos de su vida que más llama la atención a mucha gente es la capacidad de, pues no sé si reinventarse, resurgir de, no quiero decir cenizas, pero resurgir de malos momentos. Antes hablaba de cómo es la vida en la cárcel y decía que es una cuestión casi de disciplina mental. ¿Cuál es el secreto? Más allá de esa disciplina, pues no sé, fe religiosa, meditación. ¿Cuál es el secreto para superar, lo decía antes, 4 estancias en la cárcel
momentos duros personales y no volverse loco. Incluso ha dicho esa expresión. Lo de no volverse loco hablamos otro día. Bueno, pues, o más loco que el resto, ¿no? Pero 3 ideas básicas, ¿no? La primera, que es una norma de oro que yo le doy a mis hijos: no seas tus cosas. No seas tus cosas. No seas tú en tus cosas. Cuando a ti te presentan a alguien, te dicen, es el presidente Banesto, es el dueño de no sé qué, es el... Es decir, anulan a la persona en el acto de presentación y la sitúan en función de una cantidad de cosas. Yo le decía a mis hijos, yo trabajo en Banesto, soy presidente de Banesto, pero soy Mario Conde. Algún día puede ser que no trabaje ahí. Si tú no te vinculas con las cosas, el otro día me hablaban de un barco maravilloso que tenía yo, que se llamaba la Alejandra, y me decían, ¿no lo echas en falta? No, porque tuve la suerte de navegarlo. Antes decía lo del dolor de mi mujer, y cómo he curado ese dolor. Sencillamente, en vez de pensar en que ya no está, pienso en los 30 años que estuve, ¿no? No seas tus cosas, punto 1. Por tanto, cuando las pierdes, sigues siendo tú. Segundo, dentro de ti hay una fuerza interior inimaginable. Búscala. Todos la tenemos. Unos más y otros menos. Y tercero, piensa que estás aquí por alguna razón. Ahí ya entran, si quieres, las creencias, ¿no? Y a veces, en mi caso, y a veces se escribe con letras torcidas. Pero no se escribe para mal. La prueba es que con estas 3 cosas yo creo que soy mucho mejor hoy que aquel individuo que andaba por los Banestos dando el rollo patatero. Creo que soy mejor hoy. Vamos ahora a abrir una ronda de política. Imagino que cuando usted fundó Sociedad Civil y Democracia lo hizo porque pensaba que todo podía tener arreglo, ¿no? ¿Lo sigue pensando? ¿Qué es todo? ¿Este país? Este país, el sistema. Yo, sinceramente, creo que este país hace ya tiempo que ha entrado en una cierta fase de descomposición del sistema, ¿no? Y te decía a ti que... Perdona tu nombre. Fátima. Fátima. Fátima y Petri. Patri. Qué curioso. Decía que si lees ese libro te darás cuenta. Nuestro sistema es un sistema democrático formal. Mira, la Constitución del año 1978 nació vieja. Y lo escribí, está escritito. ¿Por qué nació vieja? Porque se correspondía con un modo de ser y de pensar del siglo XIX y no con un modo de ser y de pensar del XX y mucho menos del XXI. Si tú ahora te hablan de democracia y dices, no, el Parlamento es la sede de la soberanía popular, pero qué historia macabra me está usted contando si los parlamentarios no obedecen a quienes les han votado, sino al jefe de su partido. ¿Pero qué es el Parlamento? El Parlamento es un sitio donde se reúnen 2 personas. El jefe del gobierno y el jefe de la oposición. Y si 2 personas deciden que el Parlamento decida, los parlamentarios deciden. ¿Soberanía popular o soberanía de 2? A continuación, cuando se dan cuenta de eso, como antes contaba, van al control del Poder Judicial y la teoría de la separación de poderes la convierten en añicos. Es así. Es duro, pero es así. Y como consecuencia de eso tienen una... Perdona, te termino. Tienen conciencia de impunidad. ¡Claro! Si tú controlas el Poder Judicial y controlas el Parlamento, eres impune. Y si eres impune, la tendencia al desmadre es brutal. Lo que estamos viviendo, los casos de corrupción, que yo creo que en el fondo, ojalá que nos sigan saliendo más, pero que puede ser la punta del iceberg, es la consecuencia de un sistema que genera impunidades y el ser humano es débil. Y como todo el mundo que tiene poder, lo que le gusta es tener lo que tenían los anteriores, que se llama dinero. Unos lo ganan con sus empresas, lo ganan con su trabajo, los ganan arriesgando y otros lo ganan utilizando recursos públicos de una manera espuria. Y eso se llama corrupción. Y mientras no modifiquemos este sistema, la tendencia a la corrupción subsistirá. Echemos la vista atrás al año 2000. Usted se afilia al Centro Democrático y Social, Sí, señor. lidera la lista y no consigue representación en las elecciones generales. ¿Qué futuro le augura
a día de hoy a partidos como Vox? Vamos a ver, Vox es un partido coherente. Es un partido que no se mueve, que defiende unas ideas de las que estás o no de acuerdo. Pero no te vas a llevar sorpresas. No va a cambiar de la noche a la mañana. Si tú oyes discursos del Partido Popular de hace 10 años y los últimos que has visto, te quedas con una sorpresa tremenda. No sabes qué es exactamente lo que defiende. Lo mismo que ocurrió con el Partido Socialista. Entonces, ¿se prima en España la coherencia o se prima el pasteleo? ¿Se presenta uno a las elecciones con un programa en base a lo que realmente tú estás convencido? ¿O se actúa a base de la opinión pública en un momento determinado? Oye, tú que parece que con esto nos van a dar más votos. No lo sé, no lo sé. Yo lo que me gustaría es que en este país se premiara la coherencia y no la imagen, el marketing, el pasteleo y el ir hoy te digo esto y mañana te digo lo otro. Según te cuento una historia de los gallegos. Mira, hay un gallego que va con un reloj que le había regalado a su abuelo y pasea por la calle de Orense y le pregunta a un gallego, le dice, oye, este reloj, dice, es de mi abuelo. Ah, ¿y de qué es? Dice, es de oro. ¿De oro? Sí. Pero hombre, por Dios, es de latón. Al día siguiente se encuentra con otro, le hace la misma pregunta y le dice, pues es de latón. Y el otro dice, pero tú eres tonto, hombre. Es de oro. Y al día siguiente se encuentra con uno y le pregunta, mira, ¿el reloj de qué es? Y dice, mira, depende de los días. Unos días es de latón y otros días es de oro. Bueno, pues con los partidos políticos unos días son de latón y otros son de oro. ¿Y qué diagnóstico hace? ¿Cree que conseguirán representación, Vox? Me parece que sí, por lo que yo escucho, por lo que oigo, porque hay mucha gente que está cansada del pasteleo y que ve que el Partido Popular ha pasteleado. No sé lo que va a ocurrir ahora con los nuevos liderazgos, pero creo que sí, Hace un momento hablaba de lo peor que tiene nuestro sistema, pero entonces nosotros, ¿a qué sistema deberíamos aspirar? ¿Y hay algún país que tenga un sistema, a su parecer, modélico? Sí. Todavía no del todo, pero sí. Mira, por ejemplo, nosotros deberíamos de ir a una elección del presidente del gobierno, que yo lo tengo escrito en el 94, directamente como sucede en Francia o como sucede en Estados Unidos. Si a ti te ha elegido el pueblo, no tienes que andar con pasteleos de los otros partidos, a ti te doy economía, a ti te doy... No, aquí mando yo porque me ha votado el pueblo. Punto número 1. En segundo lugar, ya el monopolio de los partidos políticos, del debate y del acceso al poder del Estado, hay que terminar, porque en día de hoy los partidos políticos han adueñado del Estado. ¿Quién manda en el Estado? Las personas que han seguido una carrera política a través de los partidos políticos. ¿Eso es coherente? ¿Y dónde está la sociedad? ¿Quién legisla? ¿Dónde están centros de la sociedad que puedas decir, oiga, un momentito, ¿dónde está la ley y lo otro? No, no hay, los han laminado. Han desaparecido los ateneos, las corporaciones, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema moderno consiste en que la sociedad civil tenga presencia en el Estado. Tiene que tenerla. No lo entienden, porque cuando yo hablé de sociedad civil hace un montón de años, me decían, ¿y eso qué es lo que es? Como dicen los andaluces, ¿eso qué es lo que es? Pero ahora ya se habla de sociedad civil. Hay que ir hacia una reforma para que la sociedad no tenga que dedicarse a la política si no quiere, pero que tenga voz y voto. Yo ver hasta de una segunda cámara. Es decir, hay que ir a un sistema mucho más moderno en donde nos demos cuenta que o nosotros, la sociedad civil, asumimos la responsabilidad de gerenciar nuestro destino, o si se lo dejamos en manos de otros, ya sabemos lo que pasa. Y Caso Cifuentes también le ha salpicado porque usted cursó este mismo máster un año antes de que se matriculara la que ahora es expresidenta de la Comunidad de Madrid, y precisamente una de las profesoras de este máster era su segunda mujer. ¿Por qué decidió meterse en este máster si con el currículum que tenía vemos que no le hacía ninguna falta? Pues por una razón romántica, porque yo quería ser doctor. Yo no me metí en ningún máster, te lo cuento. Yo quería hacer el doctorado en Derecho. Y entonces me matriculé en el doctorado en Derecho. Y pude hacer, me parece que 1 o 2 asignaturas, pero luego no pude hacer más. Y como no pude hacer más, pues me retiré y me fui. Pero mi mujer entonces, que es una persona estupenda y que es absolutamente seria y honrada, no tuvo absolutamente nada que ver. Entonces, si yo hubiera obtenido un título del máster, pues a lo mejor hubiera tenido un problema. Pero te aseguro, no he tenido un título en mi vida de nada que no me lo haya ganado con mi esfuerzo.
No pude seguir y me hubiera gustado, pero no pude seguir y ahí están las 2 asignaturas. Si llego a tener un título, bueno, abro telediarios, hija. Abro telediarios. Me llamarían, ¿cómo es eso? De blanqueo de títulos. Blanqueo. ¿Y le molesta entonces que le hayan relacionado con el caso Máster? Nada, a mí me da mucha pena. Me dio pena porque me dio pena un asunto tan trivial que ¿para qué un político hace eso? Es que cuando yo lo veía me quedaba pasmado. Pero ¿cómo vas a ir a una universidad a obtener un título, además, que yo no sabía, ni porque el doctorado en mi época no tenía un máster, era un doctorado en legislación autonómica? ¿Pero para qué lo necesitaba? No lo sé, yo me quedé muy sorprendido. Pero lo que más me ha molestado no es que a mí me relacionaran, que me relacionaron 2 minutos, pero cuando se dieron cuenta que no había ni título, ni había nada de nada, pues bueno, ya está, ya pasó. Me molestó que es otro caso más del dominio sobre las universidades de la clase política, hombre. Es que eso es una barbaridad. Las universidades, vamos a ver, a mí me quitaron la Complutense, el título de doctor honoris causa. ¿Cuándo? Cuando me encarcelaron por blanqueo de capitales. Oiga, pero ¿no existe una cosa que se llama presunción de inocencia? ¿No es mejor esperar? ¿Y qué opinión me merece hoy los rectores de una universidad que a golpe mediático violan el principio de presunción de inocencia? ¿Qué estarán pensando esta gente hoy cuando el acuerdo que tomaron se basaba en blanqueo para quitar un título universitario, violando el principio de presunción de inocencia de la Constitución? ¿Hasta ahí hemos llegado en este país? ¿Hasta ahí? ¿Hasta pervertir las universidades? ¿Hasta eso hemos llegado? Pues hasta eso hemos llegado. Mario, en esta casa vimos el enfrentamiento que usted tuvo con Diego Cañamero a las puertas de su finca, en Los Carrizos. ¿Cómo se sintió usted cuando miembros del SAT, que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, aparecieron allí, que usted mismo les abrió la puerta? ¿Cómo se sintió cuando intentaron ocupar su finca? Era la segunda vez. Yo sabía que formaba parte de la comedia. Es decir, ¿por qué invadían una finca cuando mi familia la compró? Pues no era una finca productiva y nosotros pusimos allí 100 y pico mil olivos, en fin, bueno. Yo sabía que no era un tema de protesta por una finca mejorable, que era todo lo contrario. Iban allí porque si invaden la finca de Pepe Luis de la Higuera, pues no salen en la tele. Si invaden la finca de Mario Conde, pues sí. Entonces me pareció ridículo. Es decir, que la gente de la izquierda esté buscando mediáticamente una repercusión, con independencia de la sustancia, pues bueno, me los tomé a beneficio de inventario. La verdad es que sabía que no. Pero hay una anécdota muy graciosa que lo puedes ver en la televisión. Estaba todo fuera, y estaban coches de la Guardia Civil, ¿no? Y yo digo, voy a salir. No salga usted, don Mario, ¿qué tal? Pues un momento, voy a salir. Y salí, y estaban todos allí y tal y cual. Y entonces, por lo menos déjenos entrar y andar unos cuantos metros. Y yo dije, me imaginé la escena. Y dije, vale, vamos. Entonces yo me puse el primero y venían todos detrás. Entonces daba la sensación del que estaba liderando la manifestación de la finca era yo mismo. Es un esperpento, absolutamente un esperpento. Fue un esperpento. Mario, de esa idea que luego se vio plasmada en los medios a otra idea, en este caso vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Hemos hablado y hablábamos antes de lo que ha pasado en Cataluña, de presos políticos aquí que fuera de España pues campan a sus anchas por las calles de Berlín. Yo no creo que son presos políticos, yo creo que son políticos presos. Yo también, pero bueno. Si he dicho presos políticos rectifico. Pero bueno, hemos dado opiniones. Pero haciendo ese ejercicio de imaginación, Mario Conde, en la Moncloa, durante el 1 de octubre o incluso años antes, ¿qué se podía hacer para evitar esto? ¿Qué habría hecho? Vamos a ponerlo en el 1 de octubre. Verás, es muy complicado. Es muy complicado, pero te voy a tratar de resumir. Hay algo innegociable, que es la unidad de España. Ese es un tema, no se puede negociar. No se puede negociar ni en España, ni en Francia, ni en ningún sitio. Es decir, la unidad de los estados modernos no se debe de fragmentar, y mira lo que está pasando en Inglaterra. Por tanto, ahora bien, el modo de organizar la unidad de España es un tema debatible.
Y de hecho, quien conoce la historia sabe que nosotros hemos tenido un modo de organizar la unidad de España con los Austrias y un modo de organizar España con los Borbones. Y con los Austrias alcanzamos el mayor imperio español. Y los Austrias mantuvieron un sistema federal y confederal que además era un contrapeso, porque Francia es Francia, pero nosotros tenemos diversidad cultural. Nosotros los gallegos respondemos a un modelo germánico, los del Mediterráneo a un modelo fenicio en el buen sentido de la expresión, de la libertad. Los del sur responden a otra forma de la ecuación espacio-tiempo. Eso es España. Eso es España y no podemos importar clichés. Claro, pero cuando llegan unos y dicen nosotros ya no queremos ser España, hay que se hace. No, pero verás, 1 de octubre, ¿qué se hace? Pero pregúntate. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué llega ese momento? ¿Qué ha pasado desde el año 1978 cuando ponen en la Constitución española las nacionalidades? ¿Qué pasa cuando de repente se le concede a los nacionalistas el poder de representación en el Parlamento de una manera exagerada y ahora lo estás viendo como unos soberanistas vascos? Con 5 votos cambia el gobierno. ¿Por qué en un momento determinado, cuando el señor Aznar, que habla de España y de la unidad de España, llega al poder, resulta que habla catalán en la intimidad y pacta con Arzallus, que estaba manteniendo un sistema casi racista? ¿Por qué? ¿Por qué hemos cedido la educación? ¿Por qué? Es decir, ha sido una irresponsabilidad continuada en el espacio del tiempo que los nacionalistas, que son impenitentes en muchas cosas, han sabido aprovechar. Y han llegado al límite y han puesto contra la pared. Cuando al Estado se le pone contra la pared, no se puede tolerar. Pero dicho que no se le puede tolerar, tú no puedes olvidar que, desgraciadamente, como consecuencia de todo esto, hay un 50% de catalanes que quieren la independencia. Y no puedes olvidar que hay un 50% de españoles que viven en Cataluña que no la quieren. Por tanto, eso es una realidad. Y cuando tú haces ojos ciegos y oídos sordos a la realidad te acaba golpeando. Es decir, señores, la unidad de España no se negocia. Y si ustedes quieren imponerla por la fuerza, se van a encontrar con el Estado. Ahora bien, dicho esto, admitamos unas realidades y veamos cómo organizar. Unidad de España, ni por el forro se negocia. Organización territorial no solo se negocia, sino que hay que hacerlo. Bueno, ahora le voy a pedir brevedad en las respuestas porque tenemos poco tiempo, ya se va acabando el programa y tenemos muchísimas preguntas que hacerle. ¿Tiene contacto a día de hoy con alguien de la familia real? No. ¿Contacto en el sentido frecuente? O sea, no. ¿Y cuándo se cortó ese contacto y cómo? Hace ya tiempo. Yo creo que, hombre, hará por lo menos 4 años, una cosa así. ¿Por qué? Eso es una pregunta para la familia real. ¿Fueron ellos? ¿Usted nunca ha probado a devolverles las llamadas o volver a llamarles? No hablo de eso. Fíjate si soy breve en la respuesta que no hablo. Bueno, usted hubo un momento en el que era el número 1, el empresario número 1, el banquero número 1, todo el mundo quería ser como usted. ¿Cómo gestionó esa fama? ¿Cómo no hizo que no se le subiese a la cabeza? Primero, eso de que no se me sube a la cabeza es una afirmación que vamos a discutir. Yo creo que cuando tú estás situado con 39 años, y todo el mundo te dice que eres el rey del mambo, que eres el más no sé qué, eres el más no sé cuántos, algo de vanidad, seguro que se te mete dentro del cuerpo. Y estoy absolutamente seguro que algún pecado de vanidad cometí. Segundo, ¿cómo lo gestioné? Por ejemplo, yo con Juan Abelló creo que no supe darme cuenta de una serie de cosas y no estuve bien, ¿no? Es que el problema no era ser presidente de Banesto, es que el problema era distinto, es que de repente en España había unas estructuras, llamémosle oligárquicas para entendernos, que el principio de igualdad de oportunidades sí, pero de acceso a los centros de poder no. Entre la igualdad de oportunidades y el acceso al poder había una barrera y esta barrera se construía de muchas formas. Entonces en la mentalidad de la gente joven existía el que, bueno, que tú puedes ser muy listo, abogado del Estado, archimantrita de las Indias, pero no vas a ser miembro de un consejo de administración. Porque para ser miembro de un consejo de administración de la banca no hace falta ser eso. Basta con pertenecer a una de las familias que controlaban. Y de repente aparece un individuo como el tal Mario Conde, y con 39 años. Entonces, ¿qué se encendió? Se encendió una luz.
Es posible. Y no tanto era una admiración por mí como persona, era una admiración por esa luz que se había abierto para llegar. Ese fue el gran tema. Si tuviera la oportunidad, ¿qué le diría al Mario Conde de 1988, justo antes de que llegara esa fama, ese poder del que estábamos hablando ahora mismo? ¿Qué consejo le diría? Pues sé como el Mario Conde de 2018. En los momentos de dificultad, que ya hemos visto que ha tenido unos cuantos, ¿a qué se aferraba y a qué se aferra ahora? A la coherencia y a pensar que algún día, que está próximo, mis hijos y mis amigos entendieran que todo lo que he hecho ha sido coherente a costa de muchos sacrificios. A poder tener la conciencia tranquila. ¿Cómo cree que será recordado Mariano Rajoy? Mejor que hoy. Hoy es una persona que desde demasiados ángulos se le dice que es corrupto, que es no sé qué, que es no sé cuántos. Yo creo que cuando pase el tiempo... Vamos a ver, perder el poder lava mucho, ¿eh? Perder el poder lava mucho. Pues yo creo que se le reconocerán muchos más méritos de los que ha tenido hoy. Estoy seguro, yo no lo conozco, o sea que no he tenido nunca trato con él. Pero estoy seguro que se le reconocerán muchos más méritos, que los tiene, vamos. Mario, si sacáramos a la calle, que es un ejercicio que no hemos hecho, pero si hubiéramos sacado a la calle las cámaras para preguntar a la gente que pasa por la calle quién es Mario Conde, qué opinan de Mario Conde, ¿qué cree que habría dicho? Pues ¿Cómo mira, habrían sido las respuestas? depende. Yo estoy hasta alucinado. O sea, en estos 20 y tantos años, a pesar de los medios de comunicación, no he tenido ningún problema. Y yo cada vez que voy a un sitio donde hay una aglomeración de personas, por ejemplo, la Feria de Sevilla, la Feria de Jerez, la Feria de Sanlúcar, es el 99,99% de gentes que te tratan, que vienen, que se hacen fotos y que te tratan con cariño, lo cual es muy de agradecer. Y eso significa que el poder mediático no tiene la influencia que algunos quieren, porque la gente ya no es tonta. En un medio de comunicación se publicó que usted necesitaba 9.000 euros al mes para sobrevivir. ¿Es esto cierto? Ojalá, no mucho menos. ¿Ves? Te ha cambiado la vida en ese terreno de una manera brutal. Pero bueno, prescindes de muchas cosas y todavía tengo que prescindir de algunas que me duelen, pero lo haré, porque en estos momentos nosotros tenemos todo nuestro dinero bloqueado y bueno, pues... ¿Les han dicho hasta cuándo? ¿Les han dicho hasta cuándo? Hasta que archiven. O sea, yo pensaba que a la vista del informe de Hacienda, pues por lo menos eso liberarían. Pues no. No, ni mucho menos. Pero no pasa nada, no pasa nada. Es decir, mi nivel de vida ha cambiado de una manera dramática, pero no pasa nada, porque te das cuenta de la cantidad de cosas superfluas que hay, ¿no? Y yo ahora vivo igual de feliz, con menos cosas, pero igual de feliz. O más. Mario, ¿de qué se arrepiente usted? Arrepentirme en sentido estricto de nada, pero dolerme de haber confiado en determinadas personas y de haberle dado mi cariño que luego lo transformaron en traición. Más que arrepentimiento es dolor. Si quieres que me arrepiento de no haber tenido la inteligencia para descubrir lo que hay detrás de determinadas personas, bien, pero no es arrepentimiento, es dolor. ¿Volvería a vivir la misma vida? Sí, sin duda ninguna, absolutamente sin duda ninguna. Hasta que Dios me quitó a mi mujer, vamos, ni lo dudes. El paso por la cárcel, visto desde hoy, ni lo dudes, porque me considero mucho mejor. Y lo que me queda por vivir, de eso ya hablamos. Vamos a hablar un poquito de amor, que a lo mejor es lo que de amor, que es lo que a lo mejor le queda por vivir. En febrero de 2016 se separó de su segunda mujer. A las mujeres que nos estén viendo en este momento, ¿es difícil tener una relación estable con Mario Conde? Sí. Pero no solo por mí, sino por el mito. Es decir, Mario Conde es un mito, es un lío de estos, ¿no? Y desde un punto de vista sirve, porque te sientes orgullosa de estar con un trozo de la historia de España y no sé qué, ¿no? Pero por otro tiene un inconveniente, que genera fantasmas, que genera, no sé cómo llamarle a la palabra, que sin querer compites. Y en una relación estable la competición es letal.
como dijo la madre de una persona determinada, o lo tomas o lo dejas, como las lentejas, pero no lo puedes segregar, ¿no? Es difícil, pero no por la persona mía, no por mí, sino por el fantasma ese que habita en las mentes. ¿A día de hoy tiene pareja? Pero bueno, esto... Por saber. Yo estoy al día de hoy construyendo, sí, intentando construir una relación estable, sí, sí, claro. ¿Y se pueden saber nombres? ¿Perdón? ¿Se pueden saber nombres o no se puede exponer a esa persona todavía? A ver, mira, complicado, porque un caballero pues no debe de dar nombres porque, ¿qué pasa? Que si luego las cosas no van mal, no van bien, quiero decir, pues no. Los gallegos somos particularmente respetuosos con eso, ¿no? Mi madre, que era gallega, se llamaba Pilar, y yo cuando iba al norte, en Galicia, iba mucho por Marín, es lo que te puedo decir. Ahí queda. De las crisis se sale si hay esfuerzo y trabajo. Esta frase la ha dicho usted varias veces en medios de comunicación. ¿A quién le recomendaría esta frase a día de hoy? Si hay esfuerzo y trabajo y tienes algo en la cabeza. Porque el esfuerzo y el trabajo es como un martillo. Y si tú quieres tallar una piedra, con un martillo le das en los bordes y la rompes. Para tallarla tienes que tener el esfuerzo y el trabajo, que es el martillo, y un cincel para ir tal. Hace falta un proyecto de España en la cabeza. Y después ponerse a aplicarlo. No solo vale el esfuerzo y previo al esfuerzo, la inteligencia y estar convencido de que eso es lo que quieres. No lo que quiere la opinión pública para que te vote. Entonces intuyo que se la dedica a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez ha contado con una presidencia del gobierno que si a mí me hubieran dicho hace un tiempo que le iba a conseguir, pues a lo mejor le he dicho que no. Ahora es muy complicado. Porque que el gobierno de España lo determinen personas que lo que quieren es romper España violentamente es complicado, ¿no? Hay una persona que yo conozco hablando de la música de Mahler, que era por lo menos para Alfonso Guerra, el músico por excelencia, la definió como un magma de contaminaciones. Pues lo que se ha formado con la mayoría es un magma de contaminaciones. De las personas que le han acompañado a lo largo de su vida, las que están de verdad, las que están en las buenas y en las malas, ¿con qué frase se queda que le hayan transmitido? Ahí no me he perdido la pregunta, discúlpame. ¿Con qué frase se queda de las personas que han estado con usted a lo largo de su vida? Las que han estado en las duras, en las maduras, ¿qué frase le han transmitido que recuerde con más cariño? Más que una frase... ¿Un consejo? Ni un consejo, una conducta. ¿Cuál? La fidelidad y la lealtad, pero no la fidelidad y la lealtad a la persona, sino la fidelidad y la lealtad a la conducta de esa persona. Yo tengo mis amigos a los que quiero entrañablemente y no creas que son fieles a Mario Conde por ser Mario Conde. Son fieles porque me han conocido, han vivido y saben que la norma de oro es la lealtad. Mario, para terminar, una pregunta. ¿Caso Banesto le abandonaron o le traicionaron? ¿Quién? ¿O ninguna de las dos? El caso Banesto, te digo lo que fue. Fue una decisión del señor Aznar que habló con Felipe González para borrar y por eso me quisieron comprar las acciones, me pidieron que me fuera de España 5 años, etcétera, etcétera. Fue una prueba de hasta dónde es capaz de llegar el poder por el mero hecho de mantener el poder. No le importan accionistas, no le importa el primer banco del mundo, no le importan sufrimientos de familia, no le importan empleos. Esto hay que saberlo y tenerlo muy claro. Cuando el poder solo busca poder, la crueldad es infinita. Pues con esa reflexión nos quedamos. Mario Conde, muchas gracias por haberse enfrentado a 6 mujeres sin piedad. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotras.